Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? Bienvenido. Chabeli y Antonio, buenos días. Bueno, hemos visto este momento histórico en Venezuela ayer, muchos lo han catalogado como una nueva era en Venezuela. ¿Qué opinas sobre esta situación luego de algunos años, ¿no? El Congreso ahora es independiente, al menos eso es lo que se entiende. Bueno, evidentemente, Antonio, es una nueva etapa en Venezuela. Después de 17 años, como muy bien dices, la oposición, ¿no es cierto?, que ya es mayoritaria en Venezuela, ha manifestado a través de una elección popular, democrática, el 6 de diciembre, que quiere un cambio en Venezuela. Y eso lo hemos visto el día de ayer con la instalación, que es la formalización del poder emanado por el pueblo en el Parlamento, que en el caso venezolano es la Asamblea Nacional. Solamente que, fíjate, Antonio, Chabeli, en realidad el punto de quiebre de lo que significará en adelante la política interna, la vida nacional en Venezuela, recién lo vamos a empezar a ver. Cuando comiencen a aprobarse este conjunto de leyes habilitantes, entre ellas la más importante, la más esperada, que fue promesa de campaña, la de amnistía para los más de 70 presos políticos, entre ellos, evidentemente, la figura notable de la oposición que está en ramo verde, que es Leopoldo López. ¿Pero tendrá trabas la oposición a la hora de querer implementar estas leyes? Pero claro que sí, ya los vamos a ver, no hay que dudarlo. Nicolás Maduro, a mi juicio, tiene pertrechado un conjunto de estrategias para que todas estas leyes habilitantes que van a ir emanando del Parlamento, de la Asamblea Nacional, las va a terminar congelando. Pero hay votos, ¿no? O sea, de hecho que se van a aprobar. Hay votos, pero no olvides que en estos momentos solamente hay 109 diputados juramentados. Faltan 3 de la oposición, que son de la región Amazonas, y falta 1 del oficialismo. Entonces, los 112 que consuma la mayoría absoluta en este instante por una traba de carácter leguleya del Tribunal Supremo venezolano, no han podido juramentar, que tienen que hacerlo en los próximos días para que se consuma todo este poder que se quiere para los actos subsiguientes. ¿Es una oposición unida o va a haber un riesgo que en un momento se fracture? Es una buena pregunta, Chabeli, lo decimos el día de hoy en la columna, es una muy buena pregunta porque si hay algo que la oposición no ha tenido, fíjate tú, desde que comenzó a manifestarse más crudamente esta posición recalcitrante del chavismo, pero sobre todo con Maduro, es que no hubo la cohesión que se esperaba. Recuerden que cuando Leopoldo López salió a las calles, al mismo tiempo, Enrique Capriles más bien mandó llamar al silencio, a no hacerlo. Entonces, allí comenzaron algunas situaciones, digamos, de tensión en la propia oposición. Es más, acabamos de estar en Venezuela, como sabes, y todo el mundo daba por presidente de la Asamblea Nacional a Julio Borges, que era el más voceado y que venía pues cabalgando sostenidamente, y resulta que ha salido elegido más bien un representante de las antiguas canteras, ¿no es cierto?, como es Henry Ramos. Entonces, evidentemente la oposición tiene que manifestarse cohesionada si acaso quiere enfrentar a todo un aparato estructural del chavismo enquistado por más de 17 años en todos los niveles de la institucionalidad venezolana, que evidentemente no va a ser fácil doblegar. Un tema que probablemente sí, al menos a título personal me preocupó, fue que se pida adelantar la salida de Nicolás Maduro, porque bueno, él sí ha sido elegido por un tiempo determinado. Sin embargo, ayer eso ha sido lo que se ha comentado. Henry Ramos, ¿no?, el presidente de la Asamblea Venezolana. Fíjate, ustedes son testigos, gran parte de mis columnas las dedico a Venezuela porque soy un demócrata, ¿ya? Pero creo que no es en estos momentos lo prudente, lo táctico, lo esperado. Ya se tiene el control de la Asamblea Nacional, hay que utilizar el mecanismo de la Constitución venezolana, los elementos jurídicos legales, y en ese camino tendrá que caminar la oposición. Producir un adelantamiento, llamar a un acto de revocación, lo único que va a hacer es procurar una mayor polarización de la situación en Venezuela. Tiene que respetarse la gestión de Nicolás Maduro. Hay que respetar la gestión de Nicolás Maduro, porque fíjate, si ya hubo elecciones,
Si ya se instaló una Asamblea Nacional, la oposición está aceptando las reglas de juego. Esto es muy importante. Y las reglas de juego son para todos, no solamente para unos. Lo que tiene que pasar entonces es que Nicolás Maduro también acepte esas reglas de juego. Y eso supone que tiene que respetar las decisiones de una Asamblea Nacional, que es la representación de todo el soberano, que es el pueblo. Esa es la tónica que debe prevalecer en adelante. No pisar el palito, ni caer en el juego de un Nicolás Maduro que quiere recrear un clima de polarización para justificar en algún momento incluso lo que establece la misma Constitución venezolana, un mecanismo de disolución de la propia Asamblea Nacional. Ahora, el panorama que viene en Venezuela, ¿usted cree que Nicolás Maduro mantenga esta posición dura de estos sectores paramilitares que golpean las protestas? Al menos ayer sí se ha visto mucho chavismo en las calles, pero no ya la violencia política que se veía antes, ¿no? ¿Cómo ve el panorama en adelante? Fíjate, yo creo que hay un Nicolás Maduro con una debilidad ostensible, es un manotazo de abogado, ya está debilitado. El hecho mismo de perder, la propia disidencia chavista no ha soportado estar en las calles buscando qué comer, no hay una perspectiva nacional, los jóvenes cada vez más emigran del país. Entonces, frente a una situación de esta naturaleza, creo que Maduro va a tener que empezar a sopesar y ir articulando su salida. Una salida que se debe producir al final de su gobierno, porque seguramente también van a querer aprovechar la circunstancia para ir tapando esos forados inmensos de situaciones que puedan en algún momento generar algún tipo de compromiso ulterior de carácter penal, por ejemplo, que pueda haber como una carga impositiva a un gobierno que a todas luces ha cometido pues una serie de barbaridades en derechos humanos, en violentación de las reglas de juego con los medios de comunicación social. Es decir, creo que hay un Maduro que tiene que empezar a manejar las cosas con mucho tacto, con mucho tino, y si acaso no lo hace, allí sí, fíjate Antonio, el mismo Maduro y no la oposición será la que, ¿no es cierto?, acelere el proceso de su caída, porque nadie puede aguantar, ¿no es cierto?, que frente a un acto popular donde la democracia se acaba de manifestar el 6 de diciembre, prosigan las manifestaciones de una dictadura en pleno siglo XXI, donde América Latina más bien debería estar gobernada por regímenes democráticos como todos queremos. Gracias, don Miguel Ángel, muy amable por estar con nosotros. A usted, muchas Gracias por acompañarnos esta mañana.